siempre, a esta hora habitual, el contacto con Luis Gómez desde Portugal, la Unión Europea en cuestión. Sobre la mesa de nuestro resumen informativo, esas noticias, las principales que vienen desde allí, desde el viejo continente y su punto de análisis. Luis. Muy buenas tardes, señores oyentes de la Radio Mambí. Yo soy Luis Gómez y en los próximos minutos vamos a discutir los temas de la actualidad internacional, en mi opinión, más relevantes. Y es relevante porque estamos a una semana de las elecciones para el Parlamento Europeo. Discutir hoy cuáles son los temas que más emergentes, que más se están debatiendo en toda Europa en el marco de estas elecciones. Bueno, y naturalmente es necesario tener en cuenta que desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se crearon nuevas dinámicas en el proyecto europeo. ¿Y por qué? Porque esta invasión de Rusia dejó profundas huellas en su funcionamiento. En sus equilibrios internos y potencialmente podría haber alterado radicalmente la naturaleza del propio proyecto europeo. ¿Esto por qué? Porque naturalmente en el marco de los equilibrios internos de procurar encontrar soluciones comunes entre diversos países, casi 30 países con sensibilidades diferentes, naturalmente pone en causa el proyecto europeo como un todo. Y por eso la situación provocada por esta invasión está en la mente de un gran número de votantes europeos. El Eurobarómetro es como una encuesta realizada en todo el territorio de la Unión Europea. Señala esta pasada semana que la guerra en Ucrania es una de las mayores preocupaciones de todos los europeos. O sea, 35% de los europeos señalan que la invasión de Rusia a Ucrania es un tema importante. Por delante de cuestiones de migración, por delante incluso de cuestiones relacionadas con el aumento de costo de vida. El mismo Eurobarómetro demostró que la seguridad y la defensa deberían ser, según los europeos, los ámbitos de acción prioritarios de las instituciones europeas a medio plazo, superando, por ejemplo, el clima y superando el tema de la migración, como recién he aquí comentado. O sea, 77% de los ciudadanos de la Unión Europea apoya la creación de una política común de seguridad y defensa para los Estados miembros. Son temas que hacen parte del hábitat de la extrema derecha. Por eso se espera una gran subida en estas elecciones del próximo fin de semana de los partidos de extrema derecha en todos los países de la Unión Europea. O sea, las preocupaciones con la seguridad hace crecer los partidos de la extrema derecha. Ya habíamos en otros programas tenido la oportunidad de comentar esta circunstancia, esta realidad, la subida de la extrema derecha y sobre todo un nuevo enfoque en temas de defensa, que era un tema tabú hace una década, pero hoy es una prioridad, la defensa de todo el territorio de Europa para los ciudadanos europeos, 77%. Pero también la extrema derecha va a subir ciertamente porque hubo respuestas que a lo largo de los años no pudieron ser dadas por los gobernantes. Por ejemplo, la Unión Europea se quedó atrás en materias de inteligencia artificial. Los países más ricos son aquellos que tienen recibido más apoyo por parte de la Unión Europea. Por ejemplo, una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo refiere que hay una gran diferencia entre Europa
y Estados Unidos, por ejemplo, en materia de inversión y de resultados de inteligencia artificial. O sea, la diferencia entre estos dos continentes, entre los dos grandes competidores internacionales, se duplicó en favor de Estados Unidos entre 2018 y 2020. Por eso el desarrollo de la inteligencia artificial dentro de la Unión Europea requiere más inversión, mejor gobernanza y más orientación. Es importante, más una vez yo voy aquí a subrayar, que en Europa es importante tomar decisiones y dejarse la burocracia que ocupa las instituciones europeas. Por eso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aparece ahora con declaraciones en esta semana que pasó, en plena campaña, presentar aquellos que en su perspectiva son los desafíos para una nueva Europa. Y por eso, ¿cuáles serán los desafíos? Paradoxalmente, o mejor, curiosamente, defendió un nuevo concepto de seguridad común. O sea, más una vez, los partidos moderados de Europa intentan ocupar lo que los partidos de la extrema derecha a lo largo del tiempo tienen defendido, que es la seguridad, una política de seguridad. Por eso Macron quiere ocupar ese espacio político defendiendo un nuevo concepto de seguridad común, sobre la cual se decidirán las grandes capacidades militares, los medios de protección y los proyectos que tengan que ser necesarios. Pero Macron va más adelante y defiende una apuesta en proyectos tecnológicos y también en el plan comercial. Refiere que Europa tiene de salir de su ingenuidad y protegerse mejor, designadamente, como hablamos en el pasado programa, en el otro, también protegerse mejor de la competencia china, de la evasión de la economía china por el continente europeo. Un discurso, naturalmente, que es una respuesta a las preocupaciones de los europeos en un marco de las elecciones para el Parlamento Europeo en la próxima semana. Por eso suena un poquito electoralista y se tiene que cuestionar por qué solo ahora se defiende estas prioridades y no se ha defendido en los pasados 5 años desde que esta nueva Comisión Europea inició funciones, y porque Europa no tomó medidas para protegerse mejor, para ser más competitiva y para invertir más en materia de inteligencia artificial. Y este discurso surge porque hay claramente un temor claro de los partidos moderados que la extrema derecha pueda subir demasiado en estas elecciones. Y incluso añade Macron en su entrevista diciendo que la extrema derecha es un viento maligno que sopla en Europa y que es una realidad. Es una realidad, pero es una realidad, en mi opinión, porque los partidos moderados no fueron capaces de responder a las necesidades de las poblaciones, a las necesidades de las empresas, y no pudieron dar una respuesta a los señales de los tiempos. Y por eso mismo, un ejemplo de falta de organización, falta de sincronización dentro de la Comisión y de la Unión Europea. Porque hasta en el tema como Ucrania, un tema tan importante que preocupa 77% de los europeos, no hay consenso relativamente a la financiación de la política militar a Ucrania. O sea, sobre el uso de armas enviadas por aliados europeos a Ucrania. O sea, hoy se discute si, por ejemplo, los misiles de largo alcance pueden o no pueden ser utilizados para allá del territorio de Ucrania. O sea, si Ucrania puede o no puede utilizar las armas que Estados Unidos ha
dado, ha enviado para Ucrania y que los países europeos también han enviado para Ucrania, si pueden o no pueden ser utilizados fuera del territorio ruso. Bueno, a un conjunto de países europeos que dicen que no solo estas armas solamente pueden y deben ser utilizados en territorio ucraniano. O sea, OTAN necesita por eso establecer algunas reglas fundamentales. Se necesita claridad. El impasse, la no decisión, solo tiene un resultado: el avance de Putin dentro del territorio de Ucrania. Y ese es el principal problema de Europa. Una Europa que trabaja a la carte. Significa que una Europa que tiene varias posiciones, ¿ok?, diferentes en función de diferentes temáticas. Y eso no puede ser. Cuando se está en una guerra, cuando se quiere apoyar un aliado, tenemos que ser claros, tenemos que ser bastante strict, bastante incisivos, bastante rápidos en una respuesta que tenemos que dar para alcanzar el objetivo que todos tenemos, que es derrotar el ejército ruso. Curiosamente, quienes luchan por cierta claridad hoy son nada más, nada menos que el Estados Unidos y en particular el Partido Republicano, en que tiene una posición muy pragmática, como siempre, y que quiero aquí subrayar positivamente, y la situación para los republicanos es muy sencilla. Las armas fueron entregadas a Ucrania y este país debe utilizarlas como mejor le parezca. Simples, incisivo, objetivo. Bueno, para terminar, no solamente hay malas noticias en Europa, y el Banco Central Europeo, el economista jefe del Banco Central Europeo, Philipp Lahm, consideró que la institución logró conducir con éxito la política monetaria de la zona euro, contribuyendo para la caída oportuna de la inflación, lo que hace posible un movimiento a la baja de los precios de interés en la próxima reunión de 6 de junio de este banco, del Banco Central Europeo. O sea, en esta semana los intereses de los bancos van a bajar en Europa. Y es una buena noticia para las familias, para las empresas, para la economía de la Unión Europea. Bueno, por hoy es todo. Más una vez, un gran gusto estar con vosotros y el próximo sábado aquí estaremos en la Radio Mambí. Que tengan un excelente fin de semana.